Hola, mi nombre es Mercedes Vargas, tengo 41 años y, esta soy yo. Bueno, esta era yo hasta hace aproximadamente un año o un poquito más, 14 meses. Enfermedad de Cushing o cómo pasar en poco tiempo de ser Esmeralda a ser Quasimodo. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un trastorno infrecuente que se presenta como una consecuencia por el exceso crónico de glucocorticoides. Este fue descrito por primera vez en 1932 por Harvey Cushing. Es una entidad poco frecuente, presentándose mayormente en mujeres que en hombres. Tiene una incidencia de 0.7 a 2.4 casos por millón de personas al año. Sin embargo, si se toman en cuenta las poblaciones como los diabéticos y los obesos, en las cuales esta entidad es bastante común, equivalente al 2% al 5%, la incidencia podría llegar a ser mucho mayor. Causas. Los niveles excesivos de la hormona cortisol son los causantes del síndrome de Cushing. El cortisol, que se produce en las glándulas suprarrenales, cumple diversas funciones en el cuerpo. Por ejemplo, el cortisol ayuda a regular la presión arterial, reduce la inflamación y mantiene el corazón y los vasos sanguíneos funcionando normalmente. El cortisol también ayuda al cuerpo a responder al estrés y regula la manera en que se metabolizan las proteínas, los carbohidratos y las grasas de la dieta. Sin embargo, cuando el nivel de cortisol en el cuerpo es demasiado alto, se puede llegar a desarrollar el síndrome de Cushing. Una de las causas más frecuentes son los efectos secundarios de tomar medicamentos esteroides antiinflamatorios para afecciones como el asma o la artritis reumatoidea. Otras causas son los tumores o crecimientos de las glándulas suprarrenales, el tratamiento crónico con glucocorticoides como se mencionó anteriormente, o también la producción de la hormona adrenocorticotropa o ACTH por sus siglas en inglés, por parte de tumores que normalmente no la producen. La ACTH es la hormona producida por la hipófisis, que estimula las glándulas suprarrenales para que produzcan el cortisol. Los pacientes pueden sufrir otras manifestaciones, tales como la obesidad de distribución central, la hipertensión arterial y dislipidemias. También intolerancia a la lactosa o diabetes mellitus. Todos ellos van a ser componentes del llamado síndrome metabólico. El síndrome de Cushing puede ser tanto de origen endógeno, que es menos frecuente y se debe a un exceso en la producción del cortisol, como resultado de un tumor productor de ACTH, el cual puede ser de origen hipofisiario, o de origen exógeno. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing varían de forma notable. Al inicio, los pacientes se quejan con frecuencia de síntomas inespecíficos, como fatiga o resistencia reducida, pero pueden tener pocos si es que hay alguno de los estigmas físicos descritos a continuación. La obesidad central, pletora, facies de luna llena, giba de búfalo, adelgazamiento del estrato córneo y pérdida de grasa subcutánea, dejando ver a trasluz los vasos sanguíneos subcutáneos, cojinetes adiposos, supraclaviculares, también presentan abdomen prominente y algo muy característico, extremidades delgadas. Finalmente, se desarrolla en la mayoría de los pacientes con síndrome de Cushing atrofia muscular. La atrofia muscular ocasiona debilidad con dificultad para incorporarse al estar sentado o para subir escaleras. También tendencia a las fracturas y una característica cifosis. Los pacientes pueden presentar dolor de espalda, cefalea, hipertensión, osteoporosis, necrosis ósea vascular, acné, infecciones dérmicas superficiales. Además, la fragilidad capilar se debe a la pérdida del tejido celular subcutáneo.
hay una tendencia a la aparición de múltiples hematomas ante mínimos traumatismos en la zona de venopunción. El estiramiento de la piel artrófica causa las típicas estrías venosas, que característicamente son gruesas, mayor a 1 centímetro, son muy sospechosas y de color púrpura, sobre todo alrededor de los muslos, glándulas mamarias y abdomen, debido a la translucidez de la sangre venosa que circula por la dermis. Al igual se presenta equimosis de fácil aparición. La secreción disminuida de andrógenos suprarrenales es la responsable de la reducción e incluso de la pérdida de vello axilar y pubiano, trastornos menstruales como oligomenorrea o amenorrea, o bien disfunción eréctil en varones y disminución de la libido en mujeres. La hiperpigmentación es común con neoplasias ectópicas secretoras de ACTH, que tienden a producir niveles plasmáticos muy altos de esta. La hiperpigmentación es muy poco común con la enfermedad de Cushing hipoficiaria. Es probable que los enfermos tengan sed y poliuria, con o sin gloxuria. Cálculos renales, glaucoma, hipertensión, también cursan con predisposición a insuficiencia cardíaca, lo cual es muy grave. Hiperglucemia, leucocitosis, linfocitopenia, hipopotasemia. Son frecuentes las infecciones micóticas y bacterianas inusuales. La cicatrización de las heridas es anormal y una tendencia a la descendencia de suturas de heridas quirúrgicas. Los síntomas mentales varían desde disminución de la capacidad de concentración y aumento de la labilidad emocional, depresión, confusión, insomnios, hasta llegar a una psicosis notable. En niños es típica la obesidad generalizada con retraso del crecimiento. La acumulación de grasa facial y cervicotorácica origina síntomas típicos como la cara de luna llena, acompañado de pletora en mejillas, cara anterior del cuello y zona torácica fotoexpuesta. En promedio, los pacientes con síndrome de Cushing han visto a 4 médicos con retraso en el diagnóstico de 5 años. Para hablar de la fisiopatología del síndrome de Cushing es importante mencionar que se clasifica porque puede ser dependiente de ACTH o independiente de ACTH. De los casos de síndrome de Cushing en el adulto, el 65 al 75% es producto de la hipersecreción hipofisiaria de ACTH. En más del 90% de estos casos, dicha hipersecreción es consecuencia de un microadenoma del corticotropo. Estudios de inactivación del cromosoma X han demostrado que estos adenomas son neoplasias monoclonales, aunque los mecanismos precisos de tumorogénesis no se han descubierto aún. Desde el punto de vista fisiopatológico, los adenomas del corticotropo son lesiones parcialmente autónomas. Lo anterior implica que una secreción puede estimularse con secretagogos conocidos como ACTH, tales como la CRH y la vasopresina, y suprimirse con dosis altas de glucocorticoides. Menos del 5% de los casos de enfermedad de Cushing se deben a macroadenomas hipofisiarios, los cuales parecen tener características biológicas diferentes a los microadenomas, tanto en su comportamiento hormonal como en su potencialidad de invasividad. Los pacientes con macroadenomas suelen tener concentraciones de ACTH más altas y sus niveles de cortisol son menos suprimibles con dosis altas de dexametasona que los que tienen microadenomas. En un número reducido de pacientes, la hipersecreción de ACTH es producto de hiperplasia de corticotropo. En estos casos, se especula que la causa de dicha hiperplasia es la secreción eutópica, es decir, hipotalámica o ectópica de SRH. Por razones desconocidas, algunos tumores productores de ACTH muestran un patrón clínico intermitente de secreción. Lo anterior produce síntomas y signos intermitentes de hipercortisolismo y complica el diagnóstico de estos pacientes cuando son evaluados en la fase de remisión. De ACTH, el ritmo circadiano de ACTH está perdido. Lo anterior se debe a un aumento en la amplitud y duración de los pulsos de ACTH, y esto resulta en hiperplasia adrenocortical bilateral con la consecuente hipersecreción de cortisol y pérdida del ritmo circadiano de esta hormona. La hipercortisolemia se ve reflejada en un aumento en la excreción urinaria de cortisol libre y de 17 hidroxiesteroides. Los niveles elevados de cortisol inhiben la secreción hipotalámica de CRH y la secreción de ACTH por los corticotropos normales, los cuales se atrofian. Los corticotropos tumorales son capaces de suprimir la secreción de ACTH por retroalimentación negativa,
pero requieren para ello dosis altas de glucocorticoides. Como se verá más adelante, esta situación es aprovechada en el diagnóstico diferencial del paciente con hipercortisolismo endógeno en la prueba de supresión con dosis altas de dexametasona. Esta resistencia parcial del corticotropo adenomatoso a la inhibición por retroalimentación negativa puede en algunos casos estar reflejando anomalías en la expresión del receptor de glucocorticoides tipo 2 en las células tumorales. Se han encontrado mutaciones somáticas en el gen de este receptor en las células tumorales de algunos pacientes con síndrome de Nelson, pero los estudios moleculares realizados en adenomas hipofisiarios productores de ACTH no han arrojado resultados consistentes. Los adenomas del corticotropo muestran otras alteraciones moleculares y subcelulares, como es la expresión inadecuada de receptores de secretagogos como el péptido liberador de hormona del crecimiento. Conforme las glándulas suprarrenales se vuelven progresivamente más hiperplásticas, comienzan a secretar proporcionalmente más cortisol en respuesta a un incremento determinado de ACTH. Lo anterior ayuda a restringir la secreción de ACTH al grado de la autosupresión. Es particularmente evidente en los pacientes con hiperplasia macronodular bilateral. En estos casos, la ACTH no puede estar muy elevada y puede ser clasificados erróneamente como síndromes de Cushing independientes de ACTH. Aunque no se ha documentado objetivamente en ningún paciente, algunos autores especulan que la hipersecreción prolongada de ACTH con la consecuente hiperplasia macronodular bilateral puede llegar a un punto en que uno o varios nódulos suprarrenales logren una completa autonomía de ACTH. También podemos encontrar el síndrome de Cushing independiente de la ACTH. Por ejemplo, en adenoma suprarrenal. Generalmente son unilaterales, y estos son la causa de hipercortisolismo endógeno en el adulto de un 5 a 10% de los casos. Estos son tumores de tipo completamente autónomos de ACTH y van a producir cortisol de manera prolongada. Esto va a resultar en que haya una inhibición de la secreción tanto de lo que sería la CRH como la ACTH antecitada, así como la atrofia de los corticotropos hipofisiarios y de la corteza suprarrenal tumoral. A nivel molecular, los adenomas productores de la ACTH muestran un alto nivel de expresión en lo que sería RNA mensajero de varias enzimas esteroidogénicas, como CYP21B, CYP17 y CYP11A1. No se han encontrado mutaciones activadoras del gen receptor de ACTH en estas lesiones de tipo benignas, pero algunos de ellos expresan inapropiadamente receptores de interleucina, péptido inhibidor gástrico y vasopresina. El carcinoma suprarrenal. Estos son tumores grandes y agresivos que constituyen de un 4 a 8% de las causas del hipercortisolismo endógeno en el adulto. En el impacto que tienen sobre la regulación del eje corticotrópico es similar al de los adenomas. Sin embargo, además de que estos producen grandes cantidades del cortisol, también puede producir otros esteroides de tipo suprarrenales, particularmente de tipo andrógenos, con la consecuente elevación de la 17 cetoesteroides urinarios. Característicamente, estos son ineficientes en cuanto a la producción de la aldosterona, por lo que los niveles plasmáticos de esta hormona son bajos y sus precursores, como la desoxicorticosterona, la corticosterona, se encuentran elevados. Un estudio demostró que la pérdida de la heterocigosidad para un polimorfismo en la región promotora del gen receptor de ACTH en 2 de 4 carcinomas y en ninguno de los 15 adenomas suprarrenales pudiera significar alguna lesión del gen en este receptor, y esto contribuye a la desdiferenciación celular del carcinoma suprarrenal o bien sea su resultado. Siguiente ejemplo, hiperplasia micronodular bilateral. Este representa menos del 1% de los casos del síndrome de Cushing. Los nódulos son pequeños y poseen un pigmento café. De este se existen dos formas, la forma familiar y la esporádica. La familiar se le conoce como síndrome o complejo de Carney, el cual se hereda en forma autosómica dominante. Los pacientes con este síndrome van a presentar
lentígenas pigmentadas y nevos azules en clara, labios, conjuntivas, escleras, cuello y tronco, así como también tumores múltiples. Entre los tumores más frecuentes reportados son los schwannomas, mixomas auriculares, tumores en células de Sertoli, ocasionalmente también tiroideos, hipofisarios y suprarrenales. Se ha localizado parcialmente el gen del complejo de Carney en el cromosoma 2p16. En algunos de estos pacientes se describe la presencia de una inmunoglobulina que estimula la esteroidogénesis y el crecimiento de las células suprarrenales, pero no se ha reportado la coexistencia de otros trastornos autoinmunes en estos pacientes ni en los familiares. Como consiguiente también tenemos lo que sería la hiperplasia macronodular bilateral. Esta también es una causa rara de hipercortisolismo en menos del 1% y se caracteriza por glándulas suprarrenales que pueden llegar a pesar hasta 500 gramos y también que contienen múltiples nódulos no pigmentados mayores de 5 milímetros de diámetro, espaciados por una corteza internodular hiperplásica. En algunos de los casos, no se han encontrado mutaciones de tipo somáticas en la subunidad alfa de la proteína G, que produce la activación constitutiva de los receptores ACTH, pero este hallazgo no ha sido consistente. Ahora vamos a hablar del síndrome de Cushing. Este se va a basar en medir el exceso de cortisol en el paciente, el cual se complica por la variación circadiana en su secreción. El cribado inicial pasa por dos pruebas principales con las que se evita este problema. La primera es la prueba nocturna de supresión con dexametasona, en la cual se mide el cortisol a través de administrar una dosis de dexametasona, el cual es un glucocorticoide sintético, el cual se va a administrar por vía oral, y a la mañana siguiente, si la persona está sana, el cortisol plasmático debería suprimirse. La siguiente prueba es la cortisoluria libre de 24 horas. El 1% del cortisol libre se elimina sin metabolizar y se puede medir, pues es un reflejo del cortisol plasmático. Conviene recordar que existen resultados falsos positivos, también llamados pseudo-Cushing, en otras enfermedades como la depresión, la obesidad, el exceso de alcohol o cualquier trastorno que aumente el metabolismo de la dexametasona. Las siguientes son las pruebas de segunda línea. La primera es la prueba de supresión con dexametasona durante 48 horas, donde se administra dexametasona por vía oral cada 6 horas durante 2 días y se mide el cortisol a las 0 horas y a las 48 horas después de haber ingerido la dexametasona. Los niveles del cortisol se van a mantener elevados en caso de un síndrome de Cushing. Y la siguiente prueba es el cortisol de medianoche. En esta prueba se utiliza menos porque obliga al ingreso hospitalario y a menudo resulta impreciso. Los niveles de colesterol suelen resultar más bajos a medianoche, pero en el síndrome de Cushing se encuentran elevados. El paso siguiente es localizar la fuente del problema y así se dictará el curso del tratamiento. Ahora, las pruebas de localización. Estas se van a realizar únicamente después de confirmar la existencia de hipercortisolismo. Como prueba inicial, se sugiere la medición de ACTH con ensayos ultrasensibles que permitan detectar niveles bajos de ACTH. La muestra debe ser tomada en tubos con EDTA para su pronta centrifugación, con la finalidad de evitar niveles falsamente bajos. Un nivel de ACTH menor de 5 picogramos sobre mililitro es un Cushing ACTH dependiente, el cual permite identificar a los pacientes con síndrome de Cushing por adenoma, carcinoma o hiperplasia suprarrenal sin que haya necesidad de hacer ninguna otra prueba bioquímica, sugiriendo entonces la realización de una tomografía computarizada de glándulas suprarrenales. En los pacientes con ACTH mayor de 15 picogramos sobre mililitro, se va a diagnosticar un Cushing ACTH dependiente, el cual deberá considerarse la posibilidad de enfermedad de Cushing o un síndrome de Cushing de origen ectópico, ya sea por un carcinoide bronquial, pancreático, de timo, o un tumor de células de islotes de páncreas, cáncer medular de tiroides o un feocromocitoma. Por último, el tratamiento de elección en el paciente con síndrome de Cushing de cualquier causa debe ser de tipo quirúrgico, pues ofrece posibilidades de curación en cualquiera de los casos.
Por ejemplo, la resección del tumor hipoficiario en el caso de enfermedad de Cushing, una suprarrenalectomía unilateral en el caso de adenoma o carcinoma suprarrenal, o una suprarrenalectomía bilateral en el caso de hiperplasia. Esto, por ejemplo, en el síndrome de Cushing ACTH independiente, o una resección del tumor ectópico en caso de síndrome de Cushing ACTH dependiente. El tratamiento del síndrome de Cushing debe ser lo más etiológico posible. Los objetivos en el manejo de estos pacientes son la desaparición de las manifestaciones clínicas mediante la restauración de una secreción normal de cortisol, erradicar cualquier tumor que ponga en peligro la vida del paciente y evitar la dependencia de medicamentos y de hormonas del paciente. Y que tengo muchas ganas de curarme y seguir con mi vida normalizada, haciendo mi deporte, trabajando, disfrutando con mi familia, cosa que ahora no puedo hacer porque mis condiciones físicas y neurológicas pues la verdad no me lo permiten.